Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo que los contactos aquí en su programa La Voz de la Justicia y en la nueva FM, pues tenemos el teléfono 12-50206. Estamos también en el Facebook La Nueva FM Tuxtla. También estamos en el Twitter La Nueva FM 947, en www.lanuevafm.com.mx y en el canal de YouTube de La Nueva FM 947. También los invito para que pues se agreguen, le den ahí agregar y sobre todo la campanita ahí en el canal de YouTube de La Voz de la Justicia Robles, para que estén acompañándome y puedan ver este y anteriores videos que hemos tenido la oportunidad de subir ahí a esta plataforma, a esta red social de YouTube. Así que los invito para que puedan ustedes acompañarme también ahí a través del canal de YouTube. Vamos pues como ya es una costumbre, la frase de la semana pues tiene que ver con lo que vamos a estar platicando de lo que es el tema del día de hoy. Y la frase de la semana nos dice: la familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. Nos los dice Juan Pablo II. Juan Pablo II, que su nombre, pues este es un nombre religioso, su nombre pues no religioso, nombre real era Karol Józef Wojtyła, nacido allá en Polonia el 18 de mayo de 1920 y fallecido en la Ciudad del Vaticano el 2 de abril del 2005. Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta pues el día 2 de abril del 2005 que falleció. Fue canonizado en el 2014 durante el pontificado de Francisco. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes en el siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al movimiento conocido como la Teología de la Liberación, con la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor también Papa Joseph Ratzinger. Así que Juan Pablo II nos dice: la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. Así que pues importantísima, realmente importantísima la familia, y en eso es lo que vamos, sobre eso va a ser el tema del día de hoy. O los temas, tengo dos temas que me parecieron importantes comentar con todos ustedes. El primer tema es esto que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve un amparo y nos determina que perderán custodia las mamás que impidan a los papás ver a sus hijos. Nos dice la Suprema Corte: la guarda y custodia de los hijos podrá cambiar cuando uno de los padres sistemáticamente impida que sus hijos convivan con alguno de sus progenitores, resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realmente lo que resuelve la sala no es que exclusivamente sea algo que va encaminado hacia las madres, sino a los padres en general, ¿no? Lo cierto es de que por regla general, por un aspecto más de costumbre jurídica en su momento, pues es más común que quien tenga la guardia y custodia de los menores sean las damas. Y en ese sentido, pues donde se va a dar más esta posibilidad
de que se evite que uno de los papás, en este caso la mamá, evite que nos dice sistemáticamente el papá pueda verlo, pues entonces va a ser bajo esta tesitura. Entonces realmente la Corte no es que diga que esto va a ser encaminado única y exclusivamente hacia las mamás, sino que hace una referencia en cuanto a, dice, los padres, ¿no? O sea, puede ser en un caso en específico que quien tenga la guardia y custodia de uno o los hijos sea el papá, y que evite, que no permita sistemáticamente, en ese caso en específico, que la mamá pueda ver el papá. Entonces, en esta circunstancia, dice, puede cambiar la guarda y custodia. Después de resolver el amparo directo en revisión 271 del 2017, a propuesta del ministro Arturo Saldívar, la máxima autoridad en México destacó que es necesario velar por el interés superior del menor o de los menores, por lo que se podrá revertir la custodia para que se logre esa convivencia, dijo el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. En el caso, después del divorcio de una pareja, se decretó que la madre tendría la guardia y custodia y que el padre tendría un régimen de visitas y convivencias. No obstante, la madre no presentaba a la niña las convivencias, por lo que el padre no veía a su hija, a pesar de que intentaba por varios medios estar con ella. Por esos hechos, el padre le solicitó al juez modificar la guardia y custodia para que él la tuviera y pudiera convivir con la niña. En este caso, pues sí se refiere a un caso en particular, ¿no? En este caso es que la madre pues tenía o tiene, en este caso tenía la guardia y custodia, y pues no permitía que el papá pudiera verla, y que por esa circunstancia el padre solicita al juez que se modificara esta circunstancia y que él tuviera la guardia y custodia de su menor hija. Así, en el caso, la primera sala determinó que el cambio de guardia y custodia es lo más benéfico para la menor, pues es la única forma de que se pueda garantizar que las convivencias se lleven a cabo, y consecuentemente que la niña estará en contacto con ambos padres. Lo anterior en razón de que el hecho de que no conviva con su padre aumenta notablemente la posibilidad de que se tengan daños emocionales y muy difíciles de revertir. Además, precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existía razón que haga pensar que interactuar con su padre pudiera tener un impacto negativo en la vida de la hija. Por otra parte, se determinó que dicho cambio se debe hacer de forma gradual, pues es un cambio radical, implicaría ser muy intrusivo en la vida de la menor. En este tenor, la primera sala señaló que antes de que se determinen las circunstancias precisas de cómo será el cambio gradual, la menor deberá ser escuchada para garantizar que se tomen en cuenta sus intereses y prioridades. Así que, pues este es el primer tema, el hecho de que pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un procedimiento, un juicio en particular, un amparo, en el cual se determina que en ese caso en particular la mamá no permitía que el papá pudiera ver a la mamá, pudiera ver a la hija. Entonces, en esa circunstancia procede la modificación o el cambio de guardia y custodia, y en este caso en particular se le otorga
al papá. Lo mismo sucediera o pudiera suceder en el caso de que un caballero o el papá tuviera la guardia y custodia y no permitiera que la mamá pudiera ver al o los hijos. Entonces, en esa circunstancia, pues también pudiera suceder lo mismo. Aquí interactúan diversas circunstancias, ¿no? Situaciones que en muchas ocasiones son más fuera del beneficio del menor, circunstancias más de molestia en cuanto a las partes, y que en muchas ocasiones por eso no se permite la convivencia de los padres con los menores. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto después de nuestro segundo corte. Regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles y estamos platicando en este primer tema, es esta circunstancia de que pues los padres o el padre, ya sea el papá o la mamá, que evite sistemáticamente que el otro papá pueda convivir, o la mamá pueda convivir con su hijo. Entonces podrá existir la posibilidad del cambio de guardia y custodia para que se le proporcione esta guardia y custodia del hijo al papá que pues ha estado solicitando o que ha querido ver a su hijo. Entonces esta es el primer tema que platicamos, esta circunstancia que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la situación de que pues cuando esto suceda es factible que se pueda dar este cambio de guardia y custodia, y nos dice bueno que tiene que ser de forma gradual para no afectar a los menores que pudieran estar involucrados en este tipo de circunstancias. Así que este es el primer tema. El segundo tema es pues algo que tiene que ver también con esta circunstancia, pero ahora en cuanto a los deudores alimentarios. Fíjense nada más, ¿quiénes son los deudores alimentarios? Por las personas, los papás que tienen la obligación de proporcionar pues eso, ¿no? Los alimentos, un recurso económico en algunos casos para pues que los hijos puedan subsistir. Entonces los deudores alimentarios o los alimentos se subdividen en alimentos propiamente dicho, lo que los hijos tienen que comer, medicamentos cuando pues los hijos se enfermen, y también educación, escuelas, ¿no? Escuela, inscripciones, útiles, todo eso pues también forma parte de los alimentos. Entonces los deudores alimentarios somos todos aquellos que tenemos esa obligación de proporcionar estos alimentos a nuestros hijos. Y nos dice el tema que los deudores alimentarios no podrán casarse, hipotecar o sacar licencia. Fíjense nada más que interesante lo que se está proponiendo. La autoridad parental es un conjunto de facultades y deberes que la ley otorga e impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces para que los protejan, eduquen, asistan y preparen en la vida. Ante las situaciones precarias de que una pareja decida separarse por distintas razones, puede resultar ser un proceso largo, moroso y doloroso para la familia y también para los hijos. Sin embargo, después del suceso es evidente, nos dice la nota, es evidente que se debe llegar a un acuerdo
que permita la estabilidad, seguridad y responsabilidad de la familia y sobre todo de los hijos. Cuando se llega a un acuerdo y se otorga la pensión, que regularmente aquí a través de esto que denominamos pensión, que es regularmente un recurso económico para sufragar los alimentos, entonces en cualquiera de los dos casos hacerlo con responsabilidad y apegado a la ley para no incurrir en ciertas faltas que puedan ser castigadas suele ser mucho más viable, nos dice esta nota. En todo caso, existe un tema que también ha llamado la atención a muchas personas que proporcionan la pensión alimenticia. Si bien existen algunas personas que son morosas en ese sentido, no pagan la pensión a tiempo o simplemente no lo hacen después de varios meses, dice la nota. Existe una propuesta, fíjense que aquí va lo importante o la trascendental de la nota. Existe una propuesta hecha por la diputada Rocío Sáenz Ramírez, diputada del PRI. Entre las propuestas que hace la diputada tiene que ver con sanciones a las personas que son morosos, que se retrasan en este pago de la pensión o de el recurso para los alimentos. Dice que estas sanciones son que no contraigan matrimonio de nueva cuenta, que no tramiten licencias de conducir o que no tengan créditos hipotecarios, según dice, bueno, es lo que se pretende, lo que pretende la señora del PRI, Rocío Sáenz, para efectos de que se castigue, ¿no? Tendríamos que pensar que es eso, para que se castigue por la morosidad o por el hecho de que no han proporcionado de forma oportuna o definitivamente no lo han hecho este recurso para los alimentos de sus menores hijos. Se indicó que no se pretende perjudicar a los proveedores, sino hacerlos valer los derechos de los niños, que a través de estas acciones se verán beneficiados ante las situaciones de aquellos que no deseen dar la pensión alimenticia a tiempo o sean morosos en hacerlo. De cierta forma, lo que pretende la diputada es obligar a los padres a ser responsables en el bienestar de sus hijos, todo basado en la ley y el poder legislativo, la cual considera uno de los avances más importantes. Pues bastante, muy interesante lo que nos dice, lo que pretende esta señora Rocío Sáenz del PRI para efectos de obligar que los padres que sean morosos, que no hayan pagado de forma oportuna los alimentos, se le aplique estas situaciones, estas circunstancias, este castigo, podríamos hasta decir, por el hecho de no haber proporcionado de forma oportuna los alimentos. La ley es clara en este aspecto y menciona lo siguiente: la autoridad parental es el conjunto de facultades y deberes que la ley otorga al imponer el padre y la madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces. Es un derecho de los niños que debe ser respetado. Es por ello que se impulsa este nuevo régimen que permite que las pensiones alimenticias sean cumplidas a tiempo. Cuando recaiga sobre 2 o más personas la obligación de dar alimentos por un mismo título, el pago de los mismos será proporcional a la capacidad económica de cada quien. Sin embargo, en caso de urgente necesidad, el tribunal podrá obligar a uno solo de los alimentantes a que les preste en su totalidad, sin perjuicio del derecho de que a reclamar a los demás obligados las partes que le correspondiere pagar. En la sentencia se establecerá
el monto de la cuantía que le corresponderá pagar a cada uno. Dicha sentencia tendrá fuerza ejecutiva. De esta forma será valer la ley. Si tienen dudas al respecto, dice, podrán, hay varios aspectos para consultar. Muy interesante, realmente muy interesante lo que se propone. Digo, no, todavía no es algo que ya esté vigente, y pues tampoco algo que se vaya, bueno, que se esté pretendiendo se desarrolle aquí en el estado de Chiapas. Muy interesante lo que se propone, el hecho de que pues se obligue a través de estas circunstancias a los padres para que no se retrasen en el pago de los alimentos y para que lo hagan de forma oportuna. Es muy interesante. Se tiene forzosamente, si en algún momento se pretende que esto se diera los votos necesarios para que se convirtiera en ley, pues se tiene que analizar realmente si no se trastocan, si no chocan con otros derechos, ¿no? Otros derechos pues de la propia persona, otros derechos humanos de pues en este caso de las personas que no han proporcionado, que son morosos. Hay en la actualidad hay leyes que obligan a los padres para efectos de que se proporcionen los alimentos, leyes tanto penales, que en el aspecto de índole penal pues lo que se pretende pues que a través de un castigo que conlleve prisión se proporcionen los alimentos a los hijos. Y otra de las formas que se puede hacer es en el caso de que cuando existan padres que no han proporcionado los alimentos, creo yo que en el 90% de los casos esta obligación, o más aún, el 90-95% de los casos, esta obligación regularmente recae en el papá, ¿no? Esta obligación recae en el papá porque, les comentaba hace rato, ha habido una costumbre que la guarda y custodia de los menores va a corresponder a la mamá. Y cuando es así, quien tiene la obligación de proporcionar estos alimentos es el papá. Son muy pocos los casos, bueno, por lo menos los que yo he conocido, en los cuales quien tiene la guardia y custodia es el papá, y pues la mamá que debe tener la obligación de proporcionar los alimentos. Son muy pocos los casos, sucede, pero cuando esto es así, la situación es de que no importa el género, aquí lo que importa es quién tiene la guardia y custodia y la obligación de proporcionar los alimentos, que corresponde pues regularmente aquí en nuestro México, por costumbre, generalmente es el papá. En esta tesitura, entonces pues el papá, cuando es así, pues el papá tiene esta obligación. Y pues en términos generales, esta ley que se pretende crear pues va encaminado a aplicar estas circunstancias de castigo a esos papás que no han proporcionado alimentos o se han retrasado. Nos vamos a ir a nuestro último corte y vamos ya a concluir con estos dos temas del día de hoy. Nos regresamos un momento. Pues estamos de regreso ya aquí en nuestra última sección del programa, y pues también, como es una costumbre, vamos a dar lectura a nuestras efemérides que corresponden del día 8 al 14
de julio. Iniciamos con el día 8 de julio de 1563. Se funda la villa de Guadina, hoy ciudad de Durango. El día 9 de julio de 1922 se inauguró el edificio que alberga la Secretaría de Educación Pública. El día 10 de julio de 1879 nace Heriberto Jara, militar y político mexicano, quien fue diputado en el Congreso Constituyente de 1916 a 1917, gobernador de Veracruz en 1924 y fue el primer secretario de Marina en 1914. El día 11, el día de hoy de 1863, la Asamblea de Notables del Grupo Conservador vota a favor de establecer una monarquía en México y hoy es el Día Mundial de la Población. El día 12 de julio de 1865 muere el jurista Ponciano Arriaga, liberal potosino que participó en la redacción de la Constitución de 1857. El día 13 de julio de 1954 muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional. Y es cierto, muchas seguidoras a nivel mundial de su obra, de la señora Frida Kahlo. El día 14 de julio de 1850 muere José María Luis Mora, prócer del liberalismo mexicano y autor de México y sus revoluciones. Y estas son las efemérides que tenemos del día 8 al día 14 de julio. Así que pues también la serie que le vamos a estar recomendando para este fin de semana se llama Better Call Saul, o mejor llama a Saúl. Es una serie de televisión de Estados Unidos creada por Vince Gilligan y Peter Gould. Se trata de una precuela de otra serie de televisión que se llama Breaking Bad. La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan, que 6 años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de una precuela, también se muestra brevemente cuál fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original. Bastante interesante, cambia un poquito el tema regular que vemos de las series de Estados Unidos, estas series de abogados. Regularmente las series de Estados Unidos de abogados vemos unos abogados que tienen unas empresas impresionantes, ¿no?, con muchos recursos económicos. Esta serie de Mejor llama a Saúl es lo contrario, un abogado que no tiene los recursos y pues ahí anda intentando realizar la actividad. Así que como abogado, así que se ven las carencias en cuanto a el desarrollo de su función como abogado. Pero ya para concluir, pues tenemos estos dos temas muy interesantes, muy importantes. El primero es esta obligación que termina, esta posibilidad que termina la Corte para efectos de que cuando uno de los padres evite constantemente, sistemáticamente, que el otro pueda ver a uno de los menores hijos, o a los menores hijos se pueda realizar un cambio en la guardia y custodia para que se le otorgue al otro padre. Y este segundo tema, esta situación que se está intentando, la creación de un nuevo ordenamiento jurídico, en donde se aplicaría un castigo a todos los padres morosos, los papás que no hayan o que se vayan retrasando o que no proporcionen alimentos a sus hijos
para que no puedan casarse, sacar licencia, inclusive que se le otorgue créditos hipotecarios. Vamos a esperar si esto es así, y si una vez que esto pues, se realizara esta reforma o la creación de esta ley, pues tomar en consideración cuáles van a ser los puntos importantes para analizarlo en específico y pues determinar si qué tan viable sería o puede ser, y sobre todo si no existe la posibilidad de que se estén violentando algunos otros derechos humanos. Pero bueno, vamos a esperar ya que esperaremos a que si se da y si es positivo, pues analizarlo en su momento. Pero pues yo con todo gusto los invito para que el próximo día miércoles estén aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Agradezco a todos ustedes su compañía y los invito a que se suscriban al canal de YouTube de La Voz de la Justicia. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Se despide de ustedes su amigo Iván Robles. Los espero el próximo día miércoles en punto de las 11 del día, aquí en su programa La Voz de la Justicia, a través de la Nueva FM. Agradezco como siempre a Cabina, porque pues aquí son las personas que siempre nos apoyan constantemente. Muchas gracias, y nos vamos a despedir con esta canción de Enanitos Verdes que se llama El extraño del pelo largo, una canción ya de un tiempo, pero que aún trae muchos recuerdos, así que espero les agrade, y yo también los espero el próximo día miércoles. Adiós, bye.